episodio muy especial para mí. Me une un vínculo de afecto con él y su familia. Lo he conocido en estos últimos años y verdaderamente aprecio no solamente su gran formación como atleta, como deportista, sino también como ser humano en el seno de una familia de gente muy querida, muy integrada, de buenos valores. Y él es un orgullo de la República Dominicana. Mi querido amigo Nelson Cruz, bienvenido. Un Gracias, gusto. Roberto, por invitarme. Finalmente se da, Sí, ¿verdad? es así. Te había no barajado por mucho tiempo, pero ya estamos aquí. Ya, muy bien. Nelson, yo quiero hablar y iniciar la conversación por tus inicios. Yo sé que en tu amado Montecristi, la familia eh, se desarrolló, allá vive tus padres y Sí. están con una labor de mucho tiempo, con los medios de comunicación y vinculados ahí. Pero, ¿cómo fue esa infancia tuya en una provincia tan lejana, si la comparamos con la capital, ¿verdad? Queda muy lejos de la capital. ¿Cómo te desarrollaste ahí? ¿Cómo surgieron esas primeras inquietudes para el deporte? Pero, ¿qué recuerdas de tus primeros años? Pero sí, una infancia muy activa. Siempre fui un niño activo. Todo lo que conllevara deportes, actividades. Pero la mayor parte de mi infancia la recuerdo trabajando mecánica con mi tío. Ujú. Fue como los recuerdos más cercanos y que siempre están en mi memoria, fue trabajando mecánica. Incluso recuerdo que en mis primeros años, después que firmé, de vez en cuando me daban pesadillas Ujú. y me soñaba que estaba trabajando mecánica y despertaba. Gracias a Dios Que que no ya no es estoy eso. en el taller. Pero sí, una infancia activa. Obviamente, cuando eres hijo de dos profesores, de dos maestros, Ujú. debe ser el ejemplo en muchas cosas, como el cómo reportarte, cómo actuar en la calle. Y había ocasiones que yo cuestionaba a mi padre que por qué yo tenía que ser tan estricto. Y él me decía, mira, amigo, el problema es que yo soy maestro. Entonces, ¿cómo yo corrijo a un alumno en la escuela si mi hijo está haciendo desorden en la calle? Entonces, Claro. por esa razón yo debía ser el ejemplo en casi todo. Pero eso no quitaba de que fuera un niño activo en todo. Jugaba béisbol en la calle, jugaba a la placa, jugaba baloncesto, voleibol, libé, como le dicen allá en el campo, pero siempre activo. Esa fue mi infancia. La relación con tus hermanos, yo sé que tienen un vínculo muy estrecho, pero esa relación, ¿cómo la fuiste cultivando? Desde que eran muy pequeños, el deporte no te alejó de ellos, no te alejó de la familia. ¿Cómo se construyó todo eso? Y toda esa relación tan estrecha y tan bonita, tan hermosa que uno puede advertir hoy. Sí, sí, mis hermanas, obviamente siempre uno tiene conflictos cuando están jóvenes. Esos Claro, pleitos claro de que sí. jóvenes Sí. son, se diría, parte del desarrollo de un Ujú. niño. Sí. Pero sí, ese amor siempre ha estado y nunca se ha alejado, no importa en el lugar donde esté, siempre mi familia ha sido pieza clave para soporte de mi carrera, soporte de mi vida personal. Incluso mis primeros años, cuando viajé aquí a la capital al estar firmado, vivía con mi hermana. Entonces, ese vínculo estuvo ahí siempre. Y hoy en día mi hermana mayor vive en Estados Unidos, mi hermana menor allá en la provincia. Y siempre estamos unidos. Es parte de lo que nos identifica como familia. Nosotros somos una familia muy unida. Nelson, los jóvenes que yo sé que están siguiendo esta conversación, ven a la gran figura del deporte que ha sido un hombre que se mantiene vinculado, aunque no está jugando, pero se mantiene vinculado a las organizaciones de las grandes ligas y es un hombre exitoso desde el punto de vista económico y de la realización personal y profesional. Pero hay un proceso para construir eso que no se ve. Hay un esfuerzo que has tenido que hacer a lo largo de muchos años que no está ante los ojos de la gente. Yo Claro. quiero que puedas compartir algunos detalles desde esa primera orientación. Una cosa es que tú desde niño juegue béisbol, juegue baloncesto, juegue voleibol, juegue plaquita. Ok, pero vamos a redirigir esto para que sea béisbol. ¿Cuándo se toma esa determinación y cómo eran esos primeros entrenamientos y esa formación para ser un pelotero de grandes ligas? Sí, en un inicio nunca pensé en ser un jugador profesional, simplemente lo hacía porque me gustaba el juego, me gustaba el deporte. Pero recuerdo la primera vez que alguien se interesó en mi talento.
Su nombre era Chichi Vázquez, lamentablemente falleció. Él tenía un programa en Santiago, ellos fueron a mi pueblo, a Las Matas, a jugar un partido amistoso. Y en ese partido tuve una buena participación y él se interesó en mí. Fue a mi casa, habló con mis padres, habló con mi papá. Me dijo, mire, yo quiero que su hijo vaya y practique conmigo. Son las cosas que yo le puedo aportar, desarrollarlo un poco más, enseñárselo a los scouts, que los equipos vayan y lo vean. Y en ese proceso, practicando con el señor Chichi que duré como unos 2 meses. Luego tuvo otro equipo allá de Mao, y el difunto Manuel Durán también se interesó en mí, fue a hablar con mi papá. Me convenía más practicar en Mao porque, como te mencioné ahorita, mis padres los dos son maestros y la educación era algo sumamente importante. Entonces, cuando iba a practicar a Santiago, faltaba la escuela. También me enfermaba el olor de Caribe Tour, era un poco tedioso y traumante el viaje. Entonces decidimos practicar en Mao, cuando ya ahí lo tomo más en serio. Tuve los tryouts. Cuando hablamos de prácticas, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es una práctica para alguien que quiere profesionalizarse en el béisbol? Bueno, en ese entonces, en mis tiempos, quien te daba práctica era alguien que le gustaba el juego, pero no tenía mucho conocimiento del juego. Entonces, yo tenía compañeros, porque yo soy un jugador atípico, no soy el común jugador que jugó desde pequeño. Yo jugaba en la calle, pero nunca organizado. Yo, como te mencioné, trabajaba en el taller de mi tío. Sí. Y mi tiempo para practicar no existía. ¿Cuándo comienzas formalmente a jugar? A darle sistematicidad a eso, a hacerlo permanentemente. Bueno, yo tenía 16 años. Pero ya una edad avanzada. Sí, yo firmé a los 17. A los 16 años es cuando empiezo a practicar de forma, se diría, intensa. Pero como te mencionaba, no existía un parámetro como hoy en día. No existía academia, no existía un entrenador. Y uno lo hacía a la rudimentaria, agarraba una goma a la lava, subía montañas. Eso era lo único que uno podía entrenar. Incluso para practicar tu swing no existía un entrenador en sí. ¿Por qué Nelson Cruz y no otro? ¿Qué elementos tú sentías que tenías? Muy buena pregunta. Frente a otros compañeros y otros jugadores. Mi dedicación. Yo siempre he sido muy metódico con lo que yo quiero conseguir. Desde pequeño he sido así. Recuerdo como cuando se jugaba baloncesto, me puse tan metódico que hice una cancha en mi casa y puse un bombillo y eso era todos los días practicando baloncesto. Cuando jugaba en la escuela, para practicar mi swing, bateaba piedras en el patio de mi casa. Le ponía gomas a los bates para que no se me dañaran. Practicaba además, yo entendía, yo siempre he sido como, yo tenía ejemplos en mi pueblo, tenía jugadores que jugaban clase A, AA, y veía otros ejemplos de jugadores que no en mi pueblo, pero sí que jugaban en grandes ligas, cómo trabajaban, su ética de trabajo. Entonces yo, de forma, diría, acertada, me iba con el que tenía éxito, obviamente. En las Matas de Santa Cruz, yo he tenido el privilegio de ir varias veces, es una comunidad lejana de la República Dominicana, perteneciente a la provincia de Montecristi. En esa provincia, en tu ciudad, en esa demarcación, no había mucha referencia del béisbol. ¿Tú tenías referencia del béisbol o tenías que equipararla a otra provincia del país, el tema de Santiago, el tema de la capital? Sí, obviamente, como te mencioné, no existía un entrenador que te pudiera desarrollar. ¿Pero había referencia de otros jugadores? Bueno, teníamos un jugador sí que jugaba con las Águilas, Monchi Gómez, y él era como el ejemplo que los jugadores querían. La visual era él. Pero de ahí en adelante no había nada más. Entonces, la única manera de tú, si querías desarrollar, era salir de las matas. Entonces, por eso se da la opción de ir a Mao, de ir a Santiago. Hay un componente en todo esto, Nelson, que quiero que lo analicemos ahora, y es la presión. Es una variable fundamental que está siempre presente en todos los deportes, en todas las disciplinas. Cuando tú comenzaste a practicar, ¿tú tenías en algún momento la certeza, vendrán scouts, vendrá gente que me va a ver, gente que me va a firmar, gente que podrá analizar mi trabajo? ¿En ningún momento te viste presionado por esa realidad? No, gracias a Dios no tuve esa situación. Me vieron dos equipos, el equipo de los Marlins y el equipo de los Mets, que fue el que me firmó. Entonces, no tuve que pasar por ese trauma que sucede de cada jugador, que lo ven, que
que tiene que mejorar tal cosa, que tiene que... Y él dice que fue una chepa que él hizo de Toledo, quien fue que me firmó. Ahí va. ¿Qué vieron en ti, Nelson, para Bueno, a mi firmarte? entender, yo podía evaluarme con otros jugadores Sí. y yo tenía lo que se le llama proyección. Yo era un jugador alto, joven, bien fornido para mi edad y tenía las habilidades de correr, podía... Como yo te mencioné, si yo me dedicaba a algo como que yo me empeñaba y hasta que yo no lo consiguiese, yo estaba a todo vapor enfocado en ello. Mi ética de trabajo y sobre todo sacrificio. El sacrificio de dejar de salir una noche, porque entiendo que al otro día tengo un trabajo importante que hacer. El sacrificio de no comer un plato de arroz, porque yo sé que se va a reflejar tal vez en 2 semanas. Entonces aprendí a temprana edad el trabajo y el sacrificio que te van a dar los buenos frutos. Nelson, ¿cómo se hace una labor que te ha caracterizado y caracterizó tu carrera, tener un buen comportamiento dentro y fuera del terreno de juego? Yo sé que tu familia ha jugado un rol fundamental en tu formación, pero uno no ve a veces tantas figuras con ese dominio, con ese control. Hay referencias importantes. Yo podría mencionarte, bueno, Albert Pujols uno lo ve y la imagen que siempre proyectó fue mucha decencia dentro y fuera del terreno. Lo propio ocurre contigo. Has sido una persona muy querida y respetada. ¿Cómo llevaste esa labor a lo largo de tus años en las Grandes Ligas para ser una persona reconocida, no solamente en el terreno de juego con tu desempeño, sino como un ciudadano que iba a distintas ciudades de la Unión Americana? Sí, te mencioné temprano de mis padres de ser maestro, yo debía ser el ejemplo. Entonces, Sí. cuando llego a jugar béisbol, esa fue mi forma. Yo siempre veía en mí que yo tenía que hacer las cosas correctas, que tenía que trabajar de la forma correcta, que no podía dejar nada a segundo plano. Pero en sí el béisbol, como tú tienes tantos compañeros y viajas a tantos lugares y te cambian de equipo y tiene un manager diferente, tiene un coach diferente, al tú llegar a Estados Unidos de una cultura totalmente diferente. Obviamente vienen muchas tentaciones, vienen no solamente en la calle, también en el terreno, por la diversidad de culturas que existe en el juego. Claro. Y que tal vez él se crió de una manera, que él se crió de otra, y siempre hay encontronazos. Y gracias a Dios yo tuve la habilidad o la dicha de poder controlar situaciones. Y cuando veía situaciones en las cuales yo sentía que se estaban saliendo del nivel o de la línea que yo marcaba, una línea imaginaria, pues yo se dejaba saber de inmediato. "Hey, es una línea que tú no puedes pasar. Yo no permito eso", y trata de... No es que yo me moleste, Okay. pero yo tengo un temperamento que tú no quisieses conocer. Okay. Y obviamente uno lo entiende. Claro. Pero sí, yo creo que esa enseñanza que mis padres me dieron a temprana edad fue la clave para tener una carrera exitosa. Nelson, en todo deporte y para todo deportista hay momentos muy buenos y momentos de una baja en el rendimiento. Sí. ¿Cómo sobreponerse de esos momentos que no son los más agradables cuando pasan varios juegos y no hay producción? Y ya se comienza todo el mundo a preocupar. Y hay presiones alrededor de que el hombre no está bateando. El hombre no tiene el desempeño que hemos visto en meses anteriores. ¿Cómo manejar eso? ¿O cómo manejaste esas situaciones? Bueno, hoy en día existen muchos psicólogos, hay charlas, te dan talleres, tú entras a YouTube y ves videos de superación, videos de vamos, tú puedes. Claro. En ese entonces no existían esos videos. Esas herramientas. Bueno, y entiendo que mi primer año, una temporada completa en Estados Unidos, recuerdo en el 2004, primera temporada completa, a lo mismo, no había un parámetro a que seguir. Entonces, yo recuerdo que mi primera mitad de la temporada tuve un año extraordinario, muchos honrones, mucha viaje, un buen promedio y buen juego de estrellas. Pero para la segunda parte de la temporada, como yo no estaba preparado físicamente, pues los números Pero no estás preparado físicamente ¿para qué? Para una temporada tan larga, con ese ritmo. Exacto, los 140 partidos. Porque yo había jugado, era 80 partidos, 50 partidos lo más. Y cuando llego a una temporada completa, yo no estaba preparado. Yo mentalmente ni físicamente sabía cómo hacer el ajuste. Y tuve una caída y ahí llega en ¿qué hago? Entonces es como una avalancha. Todos los días es como, wow, esto es peor y mañana peor.
Y era casi imposible de salir de ella hasta que pase la temporada. Y para el siguiente año yo entendía, era claro lo que tenía que hacer. Yo tenía que mejorar mi físico todos los días. Incluso cuando empezaba a entrenar aquí en Dominicana, mis entrenamientos eran sin parar. No importa si era 25 de diciembre, 24, 31. Hasta para la fiesta de Anthony Santos salía. Salía y al otro día uno se llega trasnochado, Claro. había que trabajar. Incluso había ocasiones en las que salía de aquí de la capital y llegaba a las matas, ¿sabes? Son 5 horas, 4 horas manejando a la 1 o 2 de la mañana. Gracias a Dios tenía también mi gimnasio y mi caja de batido que me permitían hacerlo a la hora que llegara. Y entonces yo entendía que esa rutina de trabajo es la que me daba el éxito, entonces no podía cambiarla. Cuando haces una mirada retrospectiva, te retrotraes a esa época, ¿cuáles son los momentos que más recuerdas con cariño, Nelson, de toda tu carrera? Bueno, son muchos. Yo creo que la primera vez que voy a Estados Unidos, la primera vez que juego Grandes Ligas, mi primer hit, series mundiales, juego de estrellas, obviamente Clásico Mundial. Son muchos los momentos bonitos. Obviamente uno tiene que ser memoria corta en el béisbol porque son más los fracasos que los éxitos. Y por eso yo creo que el béisbol es tan difícil en sí. Y el aspecto mental yo creo que es la parte más fundamental de todo atleta. Porque obviamente hay muchos jugadores que tienen talento físico. Pero el aspecto mental es que te va a dar la consistencia, por lo mismo que menciono. Como uno tiene tantos fracasos a través de los días, Sí. tienes que enfocarte en la pequeña cosa positiva que suceda, enfocarte en ella. Y como mencioné, ser de memoria corta cuando conlleva cosas negativas. Nelson, el Clásico Mundial es un espectáculo del deporte que tiene la República Dominicana en un sitial fundamental porque los peloteros dominicanos, al tener un desempeño tan extraordinario y ser el segundo país luego de Estados Unidos con la mayor representación de jugadores en la Liga Norteamericana, pues evidentemente que genera un nivel de expectativa. Tú has tenido el privilegio, la oportunidad de participar como jugador y estar en la organización del equipo dominicano. ¿Qué ha faltado en los últimos clásicos para que el desempeño del equipo dominicano esté a la altura de las expectativas que se crea la sociedad dominicana con su equipo? Bueno, no avanzamos, no ganamos. Sabemos que logramos un título y lo logramos invicto, pero no ha ocurrido más. ¿Qué ha pasado en estos últimos 2 procesos que el desempeño dominicano no ha estado a la altura? Bueno, el béisbol en sí es un poco complicado de entender. Porque a veces tú puedes tener el mejor talento, pero obviamente tú como equipo o como país llevas el mejor talento. Y entiendo que en clásicos más recientes hemos llevado mejor equipo que el que ganó invicto, que ganó todos los partidos. Sí. Pero en sí, la química del dominicano y la sapiencia que tiene todo el dominicano, desde los niños, los adultos, la abuela, todo el mundo conoce del juego. Pero aún en sí, yo entiendo que hemos llevado talento suficiente, pero no se ha reflejado en victorias. ¿Pero qué ha faltado? ¿Es un tema de que hay Bueno, poco tiempo para el normalmente, acoplamiento? Normalmente, picheo siempre gana a bateo. Y en el año en el cual ganamos invicto, entiendo que la diferencia fue el bullpen que llevamos era superior a todo lo que hemos llevado en estos clásicos más recientes. Creo que ese ha sido el bullpen. Por ahí ha estado la diferencia. Sí. Hoy no estás como jugador en las grandes ligas, pero sí sigues atado de una u otra manera a ese mundo y a ese negocio del béisbol. Estás en la organización de los Dodgers, ¿verdad? Los Dodgers. Bueno, acaban de ganar de manera convincente. ¿Qué elementos tienen los Dodgers en este momento? Tú me podrías decir, bueno, tiene un equipazo, pero hay otros equipos también importantes y no ganaron. Tienen una nómina alta, pero hay otros equipos con nómina alta también y no lograron el campeonato. ¿Qué elementos se han conjugado ahí para hacer de los Dodgers el equipo ganador de este año y el equipo a vencer en la próxima temporada también? Sí. A diferencia de la temporada regular y el clásico es muy corto, son simplemente 8 partidos y a veces en una serie de 3, si no ganas 2, estás eliminado. Entonces, en el caso del equipo de los Dodgers, yo que he tenido el placer de estar ahí con ellos en el clubhouse, ver la química que existe con los jugadores, es un equipo muy unido. Ellos tratan no solamente de llevar buenos jugadores,
una calidad humana, que puedan penetrar y no exista la rivalidad o los choques que existen dentro de los clubhouses, que no se ve en el público, obviamente. Y tienen una buena billetera. Si necesitan un jugador, tienen que lo van a necesitar, van y lo buscan. Vemos el caso de la última firma. Y siguen dando millones. Es increíble. Yo le dije al gerente, yo quisiera tener un momento la decisión que tú tienes, porque es fácil. Tú dices, bueno, cuando yo estaba en Tampa no era tan fácil. Claro. Como entenderás, son diferentes mercados, pero él ha creado ese ambiente y por eso entiendo que esa organización va a seguir compitiendo por muchos años. Nelson, hay una figura que está en la palestra porque genera expectativa su firma, y es Juan Soto. Yo sé que tuviste con Juan Soto en San Diego, en la parte final de tu carrera, y en Washington y en San Diego, en los dos equipos. ¿Cómo sigue tu relación con él? ¿Qué entiendes que va a pasar con su carrera? Que es una carrera promisoria, es un joven con mucho talento, muy bien formado, y bueno, se proyecta también como una superestrella del béisbol. ¿Cómo ves? ¿Cómo analizas eso? Ya desde fuera. El caso de Juan Soto es único, porque era un jugador muy maduro, sumamente maduro. Para su edad. Para su edad, sumamente maduro. Tú conversas con él, su paciencia, su calma. Yo entiendo que su abogado ha hecho un buen trabajo educándolo de cuál sería su mercado, qué se merece, qué no. Yo tuve el placer de estar con él en Washington cuando le ofrecieron los 400 millones. Y obviamente, ¿sabes? Una pregunta que él me consulta y me dice, Nelson, ¿qué tú piensas? ¿Qué hago? Digo, mira, lo primero es que tú tienes que sentirte satisfecho con la decisión que vas a tomar. Y la decisión que sea es la que tú tienes que sentir cómodo. No es la mía, ni de tu abogado, ni la del equipo. Y obviamente el tiempo le dio la razón. Claro. Rechazó 400, ganó casi 80 millones en esos 2 años y el mercado está por encima de los 600 millones. Entonces la matemática ha dado y ha salido muy bien. Pero yo entiendo que él merece y por las cosas, por las cualidades que tú mencionas, un jugador muy respetado dentro y fuera del terreno, no te va a dar controversia, que es un jugador que está enfocado en lo que quiere, y su contrato va a ser uno de los mejores de toda Latinoamérica. Tal vez no va a poder superar a Ohtani, pero está muy cerca. Nelson, yo sé que hay muchos jóvenes que siguen esta entrevista. Yo quisiera una reflexión tuya a esos jóvenes, bueno, que quieren ser peloteros, que quieren llegar a las grandes ligas. Sí. ¿Cuáles serían esos tips básicos de alguien que tiene la intención y a veces no sabe cómo reconducir un talento que tiene, una capacidad que tiene? Mira, yo picho bien o yo bateo bien, pero cómo este talento yo le doy forma, le doy sentido. Lo que yo voy a decir no es lo que van a querer escuchar a los oyentes, a los jóvenes, a los padres. Y es lamentable porque son sueños y todo el mundo tiene sueños. Yo también tenía sueños y en verdad yo soñaba ser Grandes Ligas, yo soñaba ser como Manny Ramírez, yo soñaba ser como Vladimir Guerrero. Gracias a Dios pude completar mis sueños, pero la realidad es otra y es muy lamentable de que solamente un 1% de los que firman. Entonces tenemos que poner en perspectiva lo que sucede con esos jóvenes que no firman. Entonces, mi consejo principal a los padres es, no importa qué tanto talento tengas, que salgan de su escuela, que se mantengan estudiando, porque lamentablemente no es seguro que van a poder mantenerse del juego de béisbol para vivir. Lo otro es que si eso es lo que tú quieres, lucha por tus sueños, no te rindas, porque todos los sueños se pueden convertir en realidad. Yo vengo de las matas, nadie me veía por allá, lo más remoto del mundo. Pero sí, yo tenía sueños y luché por ellos. Pero a la misma vez yo entendía, bueno, yo necesito un plan B. Gracias a mi padre. Nuevamente, mi padre entiendo que es un genio, muy acertado en todas las ideas y en todos los consejos que me dio. Recuerdo que cuando firmé estaba en tercero bachiller. Mi papá le dijo a Toledo, no, hasta que él no termine del tercero bachiller, no puede ir a practicar. Yo tenía que jugar la liga de verano aquí. Efectivamente, terminé el bachiller en Las Matas, vine aquí. Para mí ya el estudio se había terminado.
Y como a los 2 meses, para que sepas que estás inscrito ahí en el liceo que está detrás de Intel. ¿Cómo así, papi? Pero yo soy profesional. No, tú tienes que seguir estudiando. Y gracias a ese consejo, yo jugué 3 ligas de verano aquí. Mi tercera liga de verano, yo dije, bueno, si me votan, yo me voy para la universidad. Yo ya tengo mi bachiller. Yo voy a la universidad y estudio lo que sea. Siempre tuve un plan B. Y ese es mi consejo para todos esos jóvenes. Sí, enfóquense en lo que ustedes quieren, sueñen en grande, pero siempre tengan un plan B. Porque el caso de los que no llegan es mucho más amplio, pero por mucho, que los que llegan. Entonces, ese es mi consejo. Para los jóvenes y los padres. Nelson, la Liga Dominicana es una liga de béisbol invernal muy seguida. Ha estado muy regionalizada también. El tema de Puerto Rico, el tema de Venezuela, que la juega, el tema también de México. Y los dominicanos de manera particular le damos mucho seguimiento a nuestros 6 equipos aquí. Hiciste una despedida muy bonita con los Gigantes y fuiste a distintos estadios para que la gente te viera. ¿Qué opinión tienes en este momento sobre la pelota dominicana? Veo que hay figuras prominentes como Albert Pujols, bueno, ha asumido la responsabilidad de dirigir los Leones del Escogido y es una manera también de granjearse, ¿no?, la experiencia para poder dirigir en grandes ligas. Pero la base de la pelota dominicana, ¿qué tan importante es para esa expansión del béisbol? No, para mí, gracias a la Liga de Invierno, me dio la confianza, las herramientas para cuando fuera a Grandes Ligas ser exitoso. Obviamente, cuando jugué la liga en Grandes Ligas no sentía tanta presión o la presión no era tan grande como la primera vez que jugué aquí en invierno. Voy a hacer una anécdota que tal vez muchos conocen. Mi primer juego en San Francisco de Macorís, yo nunca había jugado con luz porque yo jugué Liga de Verano, viajé a Estados Unidos en la rookie y no se jugaba con luz. Vengo aquí, hago el equipo de los Gigantes y juego con luz en San Francisco. Primera vez que juego con luz de noche. Y me dan un fly y la bola me cae atrás. Y en el mismo San Francisco de Macorís los fanáticos me estaban tirando piedras. ¿Entender? Eso es presión. Eso es presión. Entonces, cuando yo iba a Grandes Ligas, yo decía, bueno, sí, yo quiero jugar en Grandes Ligas, quiero establecerme. Pero yo no tengo un fanático que me está cayendo a pedrar porque yo voy a caer un fly. O me van a bocear de todo porque yo me ponché. Entonces, sí, para mí la Liga de Invierno me formó como jugador, me formó como para ser un atleta que podía responder en presión, en momentos de presión. Me ayudó a cuando fuera una serie del Caribe, que tuve el placer de ir con las Águilas, con los Tigres del Licey, poder manejar ese escenario, clásicos mundiales, series mundiales. La Liga de Invierno te prepara para ese tipo de escenario y yo les recomiendo a todos los jóvenes que yo tengo el chance, juega tu Liga de Invierno, haz tu trabajo allá, juega lo más que tú puedas, porque ese es un escenario que te está preparando para algo mucho más grande. Nelson, el deporte como política pública es muy importante. Desde los gobiernos se estimula y el gobierno del presidente Luis Abinader ha hecho un gran esfuerzo. Ahora tenemos un ministro de deportes nuevo que ha entrado en el segundo periodo constitucional. ¿Qué expectativas tienes del deporte a nivel de las provincias, a nivel de cualquier manifestación, cualquier disciplina deportiva? Tú como un deportista consagrado y una figura también que sirve de estímulo a las futuras generaciones, ¿cómo ves el deporte en el país y qué te gustaría que ocurriese en el deporte de la República Dominicana? No, el deporte en sí, todos los deportes, el dominicano ama el deporte, Pues sí. Obviamente. El dominicano ama tener un hijo varón para que sea pelotero. O ahora ama que sea una hembra para que sea una voleibolista. Sí, y sea una reina del Caribe. Una reina del Caribe. Sí, Entonces claro. el béisbol y el deporte, en sentido general, el baloncesto. Yo amo el baloncesto, soy un amante del baloncesto. Es parte del dominicano. Uno ama esa adrenalina que trae el deporte. Entonces, yo entiendo que todas las instituciones están haciendo un gran trabajo para desarrollar todas las áreas. Tenemos al INEFI, tenemos al ministro de Deportes, tenemos a Junior, como usted menciona, la Liga de Baloncesto. En sentido general, todos los deportes están avanzando y la política deportiva en sí, entiendo que se le ha dado el carácter que necesita. Como usted menciona, yo creo que en estos periodos mucho más que en anteriores. Y lo que significa el deporte para el dominicano.
se le está dando lo que quieren. Por ejemplo, en mi pueblo tenemos polideportivos, que eso no existía. No existía. En las Eso escuelas lo estimula bastante. están los programas de béisbol, programas de baloncesto, programas de voleibol. Entonces, en sí, todos los aspectos, incluso de boxeo, de karate, un deporte que sí el joven ame, pues ya tú tienes la posibilidad de desarrollarte en él. Entonces, yo entiendo que vamos por un buen camino. Obviamente siempre hay espacio para mejorar. Claro. Pero en sentido general, las cosas van caminando bien. Nelson, finalmente, antes de despedir esta conversación, hay un tema que es muy recurrente en las discusiones del deporte y específicamente del béisbol, y es el dopaje. El tema de que hay los ojos y la mirada de agencias internacionales alrededor del tema del dopaje. ¿Cómo ves tú este proceso, este movimiento? Vi recientemente que el ministro de Deportes de la República Dominicana, esas academias independientes, quería regularizarla mejor, es una manera de tener mayores controles, no solamente en el país, ocurre también a nivel internacional, que hay una mirada mucho más rigurosa que en otras épocas. ¿A qué tú atribuyes esa profundización de las políticas de supervisión alrededor del dopaje? Sí, yo creo que la MLB ha hecho un enorme trabajo y los números así lo señalan. Tratando de eliminar o disminuir la mayor cantidad de dopajes positivos. Y se pueda limpiar más el deporte. Aquí en Dominicana tenemos ese tema. Yo creo que con la medida que el ministro acaba de hacer, pues se va a disminuir un poco por dos razones. La primera es que hay muchas academias que no se saben quién está dando las prácticas. Imaginarás la cantidad de personas que... No, sin ningún criterio y sin ningún rigor, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eso es un buen paso, un paso importante, ¿verdad? Lo segundo es que el béisbol no es solamente un juego. Para muchos es la única forma de salir de la pobreza. Para otros es la pasión que todos los dominicanos tenemos por el juego. Y ese conjunto de pasiones y deseos de desarrollarse, de ser alguien exitoso, te lleva también a esa situación del dopaje. La exigencia que están poniendo los equipos a unos jóvenes que sin edad necesaria le exigen que saquen pelotas, que lancen más rápido de la cuenta, que también yo creo que es un factor importante. Pero todo ese proceso ha ido disminuyendo y esperamos de que en algún momento, si se da el draft, que se está por dar aquí en el país, entiendo que sería algo que de alguna forma eliminaría muchos casos, eliminaría mucha corrupción que existe en el negocio, que uno como atleta puede ver y a veces como que eso te llena te molesta, obviamente, porque tú entiendes que se debería hacer mejor. Y yo entiendo que esos dos pasos van a mejorar significativamente esa situación. Nelson, sí, ya me tengo que ir, pero yo quiero irme orejeado de aquí. Yo sé que falta un tiempo todavía, pero ¿tú crees que vamos a estar en condiciones para ganar el próximo clásico? Bueno, el lunes, primicia, tenemos rueda de prensa, donde vamos a presentar parte del staff. El país se va a quedar sorprendido. Todo aquel que pueda ver esa rueda de prensa, les exhorto de que vayan y vean, porque va a ser algo que va a mover el país. Bueno, pues entonces, ahí va a empezar entonces la buena estrella. La buena estrella. Señores, hemos tenido una conversación muy amena con Nelson Cruz. Es un deportista con una carrera prodigiosa que llena de orgullo la República Dominicana. Bueno, llena de orgullo primero a las matas de Santa Cruz, Montecristi, y eso se extiende entonces por toda la República Dominicana, y me honra mucho su cariño y su amistad. Mi saludo extensivo a la familia, gente que quiero mucho. Nelson ha estado con nosotros en estas conversaciones.